Preciosísimo tema, de René González, Con mi fe. Preciosísimo, la verdad que hoy más que nunca en estos tiempos necesitamos una fe activa, mis hermanos, una fe genuina. Estamos en los últimos tiempos y hay muchos contumaces habladores, engañando, mintiendo a la grey de Dios, y se dicen muchos de ellos ministros de Dios, y lamentablemente lo único que hacen es usar un legalismo que Dios no está de acuerdo. El legalismo hace que la gente tenga miedo, y lamentablemente hoy muchos tienen miedo porque desconocen la verdad. Ellos dictan sus propias leyes, y si no obedece a lo que ellos dicen, usted tiene que sufrir las consecuencias. El legalismo no solamente es pesado, es oscuro, arrebata el gozo de la vida de un cristiano. Es la doctrina y las tradiciones de hombres enseñadas como si fueran la palabra de Dios, pero en realidad no están en el contexto. Una palabra, uno no puede tomar un texto sin el contexto de lo que quiere decir la palabra. La palabra no la puedo interpretar. La Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. Yo no puedo interpretarla a mi antojo, no puedo interpretarla como quiero. Hay una sola manera de interpretarla, y es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso los verdaderos hombres y mujeres de Dios la interpretan como el Espíritu Santo la da, no como uno quiere. Hay una sola interpretación genuina y verdadera, que es la que proviene del Espíritu, mis hermanos. Y en esto coincidimos muchos cristianos en todo lo referente a las profecías del Apocalipsis, de Daniel. Hay una sola verdad, y viene de parte del Espíritu. Tenemos que tener en cuenta eso. Hoy muchos falsos profetas y legalistas están diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿A usted le parece que un Dios amoroso que vino a dar su vida por nosotros, que dio a su único hijo unigénito por toda la humanidad, por gente realmente que era su propia enemiga, va a permitir que sus hijos, que fueron santificados, que cada día se esfuerzan por ser mejores, por agradar a Dios, va a permitir que realmente pasen por la gran tribulación? Usted simplemente piense esto, piense un poquitito como piensa Dios. Cuando Él fue a hacer lo que iba a hacer, a destruir Sodoma y Gomorra, sin ir más lejos, dijo: esconderé esto de mi siervo Abraham, aún en el tiempo de la ley. Él no consideró a Abraham su siervo, dijo: ya no te llamaré siervo porque Abraham es mi amigo. Él lo consideró su amigo. Y hoy el que vive en el Espíritu de Dios es amigo de Dios. Ya nosotros no tenemos un Dios de doble ánimo, que hoy dice una cosa y mañana hace otra. No, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Lo que pasa es que si le interpretamos a nuestra manera, hay textos que nos hacen bolsa, hermano. no encontraba la palabra. Hay textos que nos hacen añicos. Porque si yo le doy a usted con un texto de la ley, yo le digo a usted el ojo por ojo, el diente por diente, lo estoy matando. Hay textos, yo me acuerdo en una oportunidad hace muchos años atrás, cuando con mi esposo habíamos dejado de fumar juntos, y bueno, luego él por cuestiones de nervios, de debilidad, volvió a agarrar el cigarrillo, y a mí me dio mucha bronca. Y cuando nos pasaban cosas, un día le dije: por tu culpa nos está pasando esto, porque volviste a fumar. ¿Y cuántas veces hacemos eso, hermanos? ¿Cuántas veces actuamos así? ¿Y saben qué pasó? Mi marido se sentía muy mal, y uno cuando trata mal a una persona no puede esperar que el otro lo trate bien. Entonces lamentablemente había roces, y él me pretendía de otra manera. Él estaba exigiendo de mí misericordia, y yo no se la estaba dando. Él estaba exigiendo de mí que yo le demostrara que ese Cristo de amor que yo estaba pregonando realmente lo pudiera demostrar a través de mis frutos. Por eso la Biblia dice: por sus frutos los vamos a conocer. Hasta que fui a la Biblia, porque el Espíritu no nos deja, hermano, no nos deja tranquilos, no nos deja pecar tranquilos, y eso es lo bueno. Hasta que fui a la Biblia y me dijo: si quitares de ti ese dedo amenazador y te convirtieres a mí de todo tu corazón. Wow, fue tremendo. Creo que está en el libro de Isaías, si mal no recuerdo esa palabra. Y me hizo mucho bien porque realmente Dios nos restaura, Dios nos lleva a tener misericordia de nuestro prójimo, y cuánto más del que tenemos al lado, porque a veces tenemos misericordia del de enfrente, pero no tenemos misericordia del que está a nuestro lado. Y la Biblia dice: primero los de tu casa.
porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo no puedo ser bueno con los de afuera cuando no estoy siendo buena con el de adentro. Y por sobre todo con mi cónyuge, con la persona que tengo al lado mío. ¿Cuánto más? Hermanos, esto es para vivirlo y esta es la gracia de Dios. Manifestar su gracia no es fácil, pero es maravillosa. ¿Saben por qué no es fácil? Porque, como decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios. Por fe, nosotros debemos practicar lo que Dios nos dice. Por fe, nosotros debemos amar más allá de nuestras fuerzas, porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. El legalismo destruye la vida del otro y también, por ende, destruye la vida del legalista. Porque a la corta o a la larga hay que entender que el que vive bajo la ley está bajo maldición. Y el que vive bajo maldición puede ser que tenga un buen pasar económico, eso no quita, una cosa no quita la otra. Pero tarde o temprano le va a venir a esa persona un quebrantamiento o una destrucción repentina, una de dos. Y tristemente uno no quiere esto para las personas. Dios ama a todos y Él quiere que el impío, porque impío es aquel que realmente conoció la gracia de Dios y después la pisoteó, se termina convirtiendo en una persona falto de piedad. A veces parecen más piadosos, mis hermanos, los de afuera que los propios cristianos que se dicen tener a Dios, cuando ellos deberían demostrar la piedad teniendo al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Hermanos, yo me incluyo, yo he sido así, justamente por eso es que lo estoy predicando, por eso es que le estoy mostrando a ustedes la diferencia entre la ley y la gracia, en la gracia o la desgracia, porque lamentablemente el que no vive la gracia de Dios vive en desgracia. El creyente pierde la paz cuando le permite a personas religiosas que lo pongan bajo el pacto de sus obras. Mire lo que le digo. Cuando un creyente pierde de vista la verdad acerca de su posición en Cristo, pierde también la vista de la gracia, la misericordia, la piedad, el amor, la bondad. Bueno, no tiene el fruto del Espíritu en una palabra. Gálatas 3, 24 y 25 dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa instructor, es el que nos enseña de alguna manera, el que nos instruye para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, no estamos bajo ese instructor que es la ley. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque ya vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Ya sé que muchos de ustedes están pensando, pero ¿cómo? ¿No tenemos que obedecer los mandamientos? Ya vamos a llegar a esa parte. La ley fue nuestro ayo, fue quien nos instruyó hasta llegar a Cristo. Pero después de que Cristo vino, ya no estamos bajo la ley. Los legalistas continúan poniendo a la gente bajo la ley e ignorando lo que Jesucristo logró y pagó allí en la cruz del Calvario. Eso es así, mis hermanos, y es triste, pero es así. Veníamos mencionando en el bloque primero cuál era el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8, vayan tomando nota. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Lo entendió? El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. ¿Está claro? Para mí, más que claro. Porque está escrito, porque esto dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, no la ley, el cumplimiento del amor. ¿Me entiende? El cumplimiento de la ley es el amor. Y por supuesto que guardamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en mí, voy a guardar los mandamientos, porque voy a poder guardarlos a través del Espíritu. Por eso dice, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Quiere decir, pondré mi Espíritu Santo y me van a poder obedecer. ¿Me entienden? Ya no es bajo mis propias fuerzas. La ley fue nuestro ayo, fue quien nos llevó, quien nos instruyó para que pudiéramos entender que había una gracia
Hoy tenemos la gracia de Dios a través de Jesucristo y Cristo quiere que vivamos esa gracia. La ley exige santidad. La gracia la brinda. La gracia es a través de Jesús. Él nos da la santidad a través de su Santo Espíritu. La ley dice, maldito es todo el que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea que si yo ofendo en un punto, soy culpable de todos. ¿Me entiende? Si yo no amo a mi hermano y lo estoy obligando y lo estoy condenando, ya estoy fuera de la ley de Dios, que es el amor. Y al estar fuera de la ley de Dios, que es el amor, estoy bajo maldición. ¿Me entiende? Ahora, diferente es, porque hay gente que me dice, no, pero hermana, usted tiene que tener paciencia porque no se puede eliminar a las personas, hay que tener amor. Yo a los únicos que elimino de los grupos son a los que se dicen ser maestros y que lamentablemente lo único que producen es confusión en la gente. ¿Y por qué los elimino? Porque el Espíritu Santo me permite eliminarlos. ¿Saben por qué? Porque solo entran para espiar nuestra libertad, para reducirnos a esclavitud, como decía Pablo, solo entran para contender y crear problemas, y uno no tiene el tiempo. Hermanos, hay muchísima gente. En el grupo La Nueva Jerusalén tenemos casi 13.000 personas, y hay gente que pregunta, hay gente que a veces tengo un montón de ventanitas abiertas allí en el Facebook y no puedo atender a tantos, y hay hermanos que se me enojan porque no los puedo atender. Entonces yo no puedo perder el tiempo discutiendo con una persona que me está diciendo algo incoherente, en vez de quizás preguntármelo por privado, porque hay cosas que hay que preguntarlas por privado para no generar disputas, hermanos. Sin embargo, esta gente lo hace a propósito, delante de todos. ¿Para qué? Para producirnos en nosotros, primero, una pérdida de tiempo, y después preguntas que realmente son totalmente incoherentes, que no vienen al caso. Y yo me doy cuenta cuando muchas personas viven en la ley y no manifiestan la gracia de Dios, porque tienen pequeñas zorras que vienen a lastimar el rebaño, y hay personas nuevas, hay personas que estaban a punto de suicidarse y el Señor nos puso ahí para ayudarlas. Entonces, mis hermanos, yo no puedo perder el tiempo con los que se dicen ser maestros y no me están demostrando que Cristo vive en sus vidas a través del amor. Y en vez de preguntarme por privado, hacen preguntas que realmente o dicen cosas acusando injustamente, y yo no puedo permitir eso. Entonces, que se abran sus propios grupos, que tengan su propia gente. Yo no fui a molestar a la obra de nadie, simplemente me remito a obedecer a Cristo donde Él me puso. Por eso no quiero molestar absolutamente a nadie. La ley declara que tantos como han pecado están bajo la ley, serán juzgados por la mismísima ley. La gracia asegura que no hay condenación, o sea, un juicio por el pecado, para los que están en Cristo Jesús, porque han pasado de muerte a vida. El legalismo también se manifiesta en que exige que la gente gane de parte de Dios lo que ya tiene, lo que Cristo ya nos entregó en la cruz del Calvario, mis hermanos. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo ayudó a los gentiles a renacer y andar en la gracia de Dios. Luego los judíos legalistas venían y le decían a esos gentiles que no podían ser salvos a menos que se circuncidaran. Vayan a Hechos 15:1 o tomen nota, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. La palabra, hermanos, nos dice que ellos ya estaban en la familia de Dios, que eran salvos, y aún así los legalistas les decían que a menos que encararan una dolorosa circuncisión, ¿saben lo que es circuncidarse? Quitar el prepucio del sexo masculino, o sea, del pene en este caso, perdonen que les hable así, pero no tengo otra forma de hablarles, y se circuncidaba para que, o sea, representaba una limpieza, como que el judío quedaba limpio de su pecado. Hoy el prepucio que tenemos que quitar es de nuestro corazón, que es el legalismo. Ese es el prepucio que Dios está diciendo hoy que nos debemos quitar. Y los judíos se circuncidaban al 8º día, y lo siguen haciendo, pero nosotros, los gentiles arrepentidos, la iglesia de Jesucristo, no tiene por qué circuncidarse, no tiene que hacer ese rito de la ley que pertenecía nada más que a la religión judía, porque convengamos que son una religión donde lamentablemente hoy por hoy reina el fariseísmo. Por eso ellos crucificaron al Rey de Glorias, por eso ellos no aceptaron al Mesías. Dice Gálatas 5:2 y 3.
He aquí, yo Pablo os digo que si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Otra vez, le testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Me entiende? Está obligado a guardar toda la ley. La mayoría de los legalistas son legalistas prejuiciosos, no son libres, no viven una vida plena y abundante. Para vivir una vida plena y abundante, mis hermanos, tenemos que tener a Cristo y el amor de Cristo en nuestros corazones. Ellos eligen y escogen cuáles leyes quieren implementar y ellos ni con un dedo las tocan, mis hermanos. Si usted llega a comer una hamburguesa con queso, está infringiendo la ley para ellos. Si uno faltaba a los principales festivales judíos, por ejemplo, la Pascua, entonces estaba infringiendo la ley. Si uno hacía ofrendas por el pecado, infringía la ley. Y ni que hablar del día de la expiación y el año del jubileo. Hay centenares de leyes en el Antiguo Testamento y si alguien quiere ser legalista, entonces debe guardarlas todas. Vaya y cumpla con todo lo que dice la ley. Gálatas 5:4, para ir terminando con el segundo bloque, dice así: de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. Mire qué claro que está. De Cristo se desligaron, desligarse, rompieron el vínculo. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Está más claro que el agua ese texto. De la gracia han caído. No viven en la gracia, mis hermanos. Viven en desgracia. Viven bajo maldición. Ellos se creen que están con Cristo porque ponen el diezmo. Ay, mis hermanos. Yo no creo que sea pecado poner un diezmo si la persona lo hace de buena voluntad. No es para el pueblo gentil el diezmo. Es para el pueblo judío. Era para los levitas. Ya no hay más levitas en este tiempo. Y muchos se confunden con el libro de Malaquías, donde muchos pastores maldicen. Malaquías creo que 3:10, donde dice, la nación toda me ha robado. Donde no dice, todas las naciones me robaron. Dice, la nación toda me ha robado. Está hablando de una nación, que es la nación de Israel. No está hablando de todas las naciones. Y dice, en tal caso dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y dónde está el alimento en la casa de Dios? Que los huérfanos, las viudas, se están muriendo de hambre, donde el pueblo no tiene que comer. Sin embargo, los pastores tienen yates, tienen autos nuevos. Hermano, Dios quiere que no te falte nada. El salmista decía, no me des mucho para que no te olvide, ni me des poco para que no blasfeme tu nombre. Dame lo justo y necesario para que te alabe. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se posea. Están confundiéndolo todo y hay un pueblo que gime, hay un pueblo que llora, hay un pueblo que se siente culpable porque no entiende la palabra de Dios. Dios quiera que esta palabra pueda llegar a muchos que realmente están pasando por este problema. No termina aquí, vamos con una alabanza, vamos a elegir alguna. No sé qué elegir, son todas tan lindas. Creador de vida, esta la pasamos antes, pero realmente me gusta mucho, porque tiene un significado muy profundo y me gusta. La quiero compartir con ustedes. En un ratito volvemos con el tercer bloque, ¿sí? Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Bendecimos tu nombre. Todo lo haces nuevo, Señor. Todo lo haces nuevo, como vas a hacer la vida de mis hermanos nueva ahora. Enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu. Santo eres. Y la tierra vuelve a florecer. Todo lo haces nuevo. Santo eres. Adoramos, Rey.